Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer emitimos la noticia de la pelea que se presentó a las afueras del bar Café Capri, en donde un hombre resultó herido tras ser golpeado por su propio amigo, pues hoy salió a la luz pública un video que muestra en detalle lo que sucedió aquella noche. Dieron a conocer el video de seguridad que capta el preciso momento en que dos amigos salen del bar Café Capri este fin de semana, supuestamente para arreglar algún asunto con otra persona y dejar algunos malentendidos. La información que se evidenció el pasado fin de semana es que un hombre había sido golpeado por otro a las afueras de este bar, el cual se ha catalogado por tener este tipo de incidentes y peleas de personas que en su efecto salen alicoradas, causando accidentes y molestando al vecindario. En el video se aprecia cómo este par de amigos inician una discusión, la cual termina con un golpe que deja tendido a un hombre en el suelo, mientras el otro le propina una patada en la cara en presencia de otro y sin mediar abandona el lugar dejando al hombre malherido en el piso. Después de este incidente, el cuerpo policial retuvo al agresor y fue puesto bajo investigación. Durante Fackel se presentaron desórdenes sociales, detenciones por mal comportamiento, grescas entre los participantes y otro tipo de inconvenientes. Pero uno que también se evidenció durante este primer evento de carnaval fue la contaminación de los asistentes a este evento. A pesar que se había instalado canecas de basura en distintos lugares, la comunidad dejó las calles de Oranjestad con una marea de basura que le generó más trabajo a la compañía de limpieza. Durante Fackel se presentaron hechos de desorden social en donde hubo detenciones, varias peleas y también muchas personas bajo los efectos del alcohol. Pero un hecho que el departamento de City Inspector notó fue que el primer evento del carnaval en la comunidad dejó sus basuras en las calles. Ellos notaron que después de un Fackel muy concurrido, todavía hay quienes tienen la tendencia de después de tomar algo o de comer algo, dejar la basura tirada en las calles y según ellos esto es lamentable. La intención es que la comunidad tenga conciencia y quiera mantener los lugares limpios. Por ejemplo, los participantes pueden traer su misma bolsa plástica de basura y dejar toda esta en una bolsa sin necesidad de llevarla a sus hogares. La pueden dejar atada en una caneca de basura y el departamento de Serlimar se encarga de llevársela. Esto según lo indicó una persona de City Inspector. La idea es mantener una Aruba limpia no solo por el evento del carnaval, sino en general. Así que la llamada de atención es general para que dejar los lugares limpios durante la ruta del carnaval y así contribuir al medio ambiente. Ayer se llevó a cabo el inicio del primer proyecto del 2015 en el marco de la revitalización del centro de ciudad. Este proyecto denominado Welcome Plaza, llamado así porque será el lugar que recibe a los turistas cruceros. Este tendrá una duración de 4 meses si todo marcha según lo planeado en su construcción. El gobierno de Aruba estuvo allí presente para darle el inicio a estas construcciones. El lunes en horas de la mañana se pudo observar movimiento a las afueras del puerto de Oranjestad y no fue porque se tuviese más llegada de turistas a través de crucero, sino porque se dio oficialmente inicio al primer proyecto del 2015 denominado Pardenvai Plaza. Allí, el gobierno de Aruba estuvo presente para darle la bienvenida a este primer proyecto que recibirá el nombre de Welcome Plaza, ya que recibirá como bienvenida para todos los turistas que vienen a través de barcos cruceros. Este proyecto está evaluado en 2.6 millones de florines y tendrá una duración de 4 meses según lo previsto. Asimismo, tendrá una mano de obra de cerca de 30 personas quienes se encargarán de darle vida a este nuevo proyecto que seguramente será un estímulo para esta área de Oranjestad. Los kioscos que están en este momento allí serán movidos y se construirán unos nuevos. Damos inicio a nuestra ronda internacional. El semanario satírico francés Charlie Hebdo escogió una caricatura de Mahoma portando una pancarta con el lema "Yo soy Charlie" como portada de su primer número tras el atentado yihadista contra su sede. En la imagen se puede ver a Mahoma llorando con este cartel. La portada de la próxima edición de la revista satírica Charlie Hebdo tendrá una caricatura de Mahoma.
En esta ocasión con lágrimas en los ojos y portando una pancarta con el lema "Yo soy Charlie", frase que ha liderado las manifestaciones contra el ataque. El título de la edición dice "Todo está perdonado". Es la primera edición luego del atentado yihadista contra la sede del semanario que mató a varios de sus trabajadores. El próximo número de la Charlie Hebdo, preparado por los supervivientes del sangriento atentado, criticará como de costumbre políticas y religiones. En 2006, el irreverente semanario reprodujo las caricaturas de Mahoma que desencadenaron amenazas. Los dos yihadistas que mataron a 12 personas en la sede de la revista la semana pasada salieron gritando "Hemos vengado al profeta, hemos matado a Charlie Hebdo". Y escuchen esto, una pareja del estado de Indiana en Estados Unidos fue acusada de negligencia parental después de que se difundiera un video en el que se veía a una bebé de 1 año mientras se ponía un arma en la boca y recibía instrucciones para imitar sonidos de disparos. Las autoridades de la ciudad de Evansville dieron este viernes que habían encontrado el video en el teléfono celular de un hombre de 19 años que había sido arrestado un día anterior. El policía de Evansville, que divulgó las imágenes en el fin de semana, lo detuvo luego de que accedió a venderle un arma a un agente encubierto a través de una transacción pactada por redes sociales, según aseguró el Departamento de Policía en un comunicado. Tras su arresto y en el marco de la investigación, los oficiales descubrieron el video de la bebé con el arma en la boca. En la grabación se ve a la niña y se escuchan las voces de 2 adultos. El hombre, que no es el padre de la niña, y la madre la animan para jugar con el arma. Se puede escuchar al hombre diciéndole a la niña que diga "pon" en múltiples ocasiones mientras juega con la pistola, según detalló la policía. La bebé se coloca la punta del cañón en la boca y en ningún momento los adultos intentan que la niña deje de jugar con el arma, explicaron las autoridades. En Costa Rica, una cámara de seguridad captó el momento en el que una mujer dejó entrever toda la astucia que se puede tener para cometer un robo. Bajo su falda logró robarse un televisor plasma sin que nadie lo notara. Así de fácil, en cuestión de segundos, esta mujer se robó una pantalla plana en un almacén de electrodomésticos ubicado en el centro de Guapiles. Como vemos en el vídeo de seguridad proporcionado por el organismo de investigación judicial de esa localidad, la mujer se introduce la pantalla plana con todo y caja entre sus piernas, tapándola totalmente con un vestido largo. Posteriormente, sale caminando del local sin mayor dificultad. Ella se hacía acompañar de una cómplice, como se ve en este vídeo. Salen a la luz pública imágenes donde se aprecia la incursión de extranjeros en las líneas de Nazca en Perú. Esta vez se trata de ciudadanos rusos que ingresaron sin ningún control a este lugar. Esta vez fueron 2 fotógrafos rusos quienes llegaron hasta las Pampas de Nazca para efectuar unas tomas a los ancestrales geoglifos. Las imágenes datan de febrero del 2012. Los profesionales portan un dron para realizar tomas aéreas. Claramente se puede observar que no llevan puesto el calzado especial para evitar dañar la zona donde se encuentran las figuras. Incluso no se observa ningún guía que los acompañe, lo que confirma la falta de control y seguridad en la zona arqueológica. Bien claramente los turistas cuando vienen dicen, pero si las autoridades lo dejan, no hay autoridades. El alcalde no sabía, los alcaldes no sabían de esta situación, que el señor suelto de huesos los mete a la Pampa de Nazca, se echan en la línea, se paran de cabeza, por eso que Greenpeace se mata de risa ahorita. Los rusos forman parte de una empresa que ofrece tours virtuales a zonas arqueológicas y turísticas del mundo. Esta es la tercera incursión en las líneas de Nazca realizada en los últimos años. En enero del 2013, una reportera japonesa se echó cerca a las líneas del colibrí. En diciembre último, activistas de la ONG ambientalista Greenpeace llegó hasta la misma figura para colocar un letrero como protesta. Hasta el momento se ha dictado prisión preventiva contra un ciudadano argentino que participó en esta acción dentro del patrimonio cultural. 30 lesionados en Carnaval de Santander de Quilichao. Los afectados sufrieron irritaciones en la piel y en los ojos luego que les lanzaran una sustancia desconocida en lugar de harina y espuma durante las tradicionales festividades.
30 personas fueron atendidas en centros asistenciales de Santander de Quilichao por irritaciones en la piel y en los ojos, cuando en medio de las celebraciones de blancos y negros se lanzaron cal en lugar de harina. Uno de los afectados narró que cuando participaba del concierto que se realizaba en el Parque Central, le arrojaron la sustancia y a los pocos minutos el ardor en sus ojos fue insoportable. Dijeron que era cal. Uno no puede ver bien porque le arden mucho los ojos. Después de esto nos fuimos a casa, nos sentimos muy mal, nos bañamos y nos echamos agua en los ojos, pero como no nos quitaba, nos fuimos al hospital, según lo explicó el afectado. Cuerpo extraño en ojo, pues difícilmente el hospital puede definir qué tipo de sustancia era porque es lo que refiere el usuario. El tratamiento que se les da es un lavado ocular y dependiendo la evolución ya se les da salida con una fórmula médica de gotas oculares. Y desde un mercado a cielo abierto en la avenida Andrés Bello, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el ministro para el despacho de la presidencia, Carlos Osorio, aseguró que las colas en ese país demuestran que supuestamente hay alimentos en todos los supermercados, por lo cual pidió calma a la población. Osorio destacó que desde el Ejecutivo se ordenó a los fiscales pertenecientes a la SUNAGRO y a la SUNDET fiscalizar las redes de distribución privadas y comercios de alimentos. Aseguró que el gobierno nacional tomará las medidas necesarias para proteger a la población. El que no quiera trabajar y alguna área de ellos nos haga falta a nosotros para sacar nuestra producción adelante, a nosotros no nos temblará el pulso para tomar todas las medidas que haya que tomar para proteger a nuestro pueblo y para convertir este año 2015 en el año de la producción. El también vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria reconoció que han tenido algunas fallas, pero que serán corregidas.